Le damos la bienvenida al licenciado Guarocuya Félix, economista, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. Michel, muchas gracias. Gracias Por permitirme estar aquí. Tengo diferentes temas que conversar con usted. Pero no nos pongamos tan serios, Michel. No, tiene que ser así. Sí, no, pero dime tú, dime Guarocuya. Y veo necesario, uno de ellos que me llama muchísimo la atención son las declaraciones, vamos a decir, la evaluación reciente que hace el gobierno de ciertos aspectos de la economía, donde estuve de acuerdo y veo muy bien algunos, como el tema del empleo, cuando uno ve los números ya comparados con el 19, con el 20, se recuperó el empleo plenamente, el crecimiento económico con respecto al 19 y al 20, el 12%, se reconoce el tema de la inflación. Hay diferentes puntos, pero hay una parte, el licenciado, que yo no manejo bien, que es la parte de se redujo el endeudamiento. ¿Es justo decir que se redujo el endeudamiento cuando usted dice, en este año se tomaron 13 mil millones de dólares prestados? Con relación al Producto Interno Bruto, ¿disminuyó el endeudamiento o se redujo el endeudamiento en materia absoluta? No es así, creció el endeudamiento. Hablen un poquito de esta parte, porque realmente a la gente hay que explicarle bien lo que es. Si tu propiedad vale más, ¿verdad? A lo mejor tú tienes un techo más alto con que endeudarte, pero no necesariamente que no cogiste prestado. Hablen un poquito de eso. Bueno, yo creo que tú has tocado varios elementos, pero el primero, Michel, es llámame Guarocuya, nada de licenciado. Entonces, adelante, Guarocuya. Eso, yo creo que me hace sentir un poco más cómodo y menos viejo, ¿no? Y le quitamos un poco de peso. Mira, Michel, yo creo que tú tocaste varios aspectos que son importantes de lo que el gobierno ha hecho como una evaluación de cierre del año desde el punto de vista económico. Y comenzando con la última parte que tú señalas, con el tema del crecimiento, de la disminución de la deuda con relación al producto, eso es solo un parámetro. Y el producto crece porque también tuvimos una inflación importante, una inflación de en torno al 8% al cierre del año. Y por lo tanto te crece por el efecto precio. En términos netos, el endeudamiento creció y en términos relativos también. Ahora, si lo comparas con el Producto Interno Bruto que crece, la deuda baja. Y yo creo que ahí el gobierno debió de haber explicado mucho mejor, porque eso se presta a confusión. Es decir, que el endeudamiento ha disminuido. Es verdad que disminuye con relación al crecimiento del producto, pero sigue siendo importante con relación al ingreso tributario que tiene el Estado, que es donde debe de compararse el endeudamiento. Así es que, digamos, como una especie de explicación, el endeudamiento neto creció en República Dominicana durante el 2021. Usted lo que está diciendo es, con el caso que habla de que suben los precios y de la inflación, que a veces la gente no entiende, es, si yo digo, nosotros importamos desde el exterior 1000 vehículos, de la misma marca y del mismo modelo. Y esos vehículos te costaban $10,000. $10,000. En el año anterior, y ahora te cuestan $12,000. Por lo tanto. Crece el Producto Interno Bruto porque tú mueves más dinero. Y te crecen las recaudaciones por el efecto precio, no por un efecto de crecimiento real de la economía. O sea, se vendieron los mismos 1000 carros. Así es, hay un efecto precio. Eso, como tú lo explicabas, es un buen ejemplo. Y eso pasa no solo con carros, sino con otros productos. O sea, si un producto, por ejemplo, se puede decir, es un error decir, aumentaron las recaudaciones por concepto de ITEVIS, cuando lo normal es que aumenten si aumentan los precios de los productos. Así es, exactamente. Okay. No es un error, es real, pero es bueno especificar que en términos nominales crecieron las recaudaciones, no en términos reales. La parte real es una proporción mucho más pequeña. Aquí nos escribe un televidente. Y además, sí. Además, bueno, no, te iba a decir, no solo crece por el efecto precio, sino también porque se tomaron medidas que no son repetibles en el siguiente periodo, como fue el tema de la amnistía y la revaluación patrimonial. Entonces, esos son efectos que no se repiten en el siguiente año. Cuando el ejemplo que nos pone el televidente, yo creo que se ponga el ejemplo de la carne, yo creo que es bueno, lo habíamos hablado en otro programa, y es de que tú podías decir el mes pasado, el año pasado,
yo compré en mi casa 2.000 pesos de carnes al mes. Este año, el siguiente, compré 3.000 pesos de carne al mes. ¿Comí más carne? No. No, fue te comiste la misma libra de carne que estaba más cara. Claro, exactamente. Entonces, y ese es el efecto, ese es el efecto precio. Y eso, fíjate que cuando tú comparas la canasta de las personas, digámoslo en términos más sencillos, lo que las personas consumen. Pero moviste 3.000 pesos en vez de 2.000 pesos. Así es, ¿por qué? Porque los precios te subieron en términos nominales. Y los precios son rígidos a la baja. Es decir, normalmente los precios no bajan, sino que se mantienen arriba y vuelves a estabilizar la economía con precios altos. Guarocuya, de las otras evaluaciones del gobierno, antes de pasar a hablar del crecimiento. Hablar de cosas, todo como ustedes como partido ahora lo cuestionan, todo está mal y hay cosas. No, o realmente hay algunas ejecutorias que ustedes pueden decir que se han hecho bien y que no ha ido bien dentro del contexto de la pandemia. Sin ninguna duda, el hecho de mantener la estabilidad macroeconómica es un contexto difícil. Porque fíjate, la estabilidad macro es lo general. Ahora eso afecta en términos relativos a las personas por la parte de la inflación. Y te podría decir que el gobierno, en términos macro, sobre todo en la parte de política monetaria, que fue muy rápido en responder desde la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana y mantuvo esa misma tendencia de comportamiento desde el punto de vista de la política monetaria. De hecho, la política fiscal lo que hizo fue un programa de ajuste, al mismo tiempo que la política monetaria, por otro lado, estaba tratando de mantener el funcionamiento de la economía de forma adecuada. ¿A qué se refiere Valdés Albizu cuando en un momento dado dice, sí, todo hay crecimiento, pero hay inflación y todo eso? Hay que tener cuidado con el tema del calentamiento, sobrecalentamiento de la economía. Porque si todo está bien, se puede sobrecalentar. No, lo que está llamando la atención el gobernador, efectivamente, es de que mantener una tendencia de políticas monetarias muy flexibles, sin acompañamiento adecuado de la política fiscal, esta parte lo digo yo, es decir, el acompañamiento adecuado de la política fiscal, tú puedes mantener un entorno este año de 2022 de precios que sigan impactando de manera muy sensible a las personas, es decir, un incremento de precios que probablemente se mantenga durante el primer semestre del año. Entonces el gobernador lo que está llamando es la atención. Y fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana, con las críticas en el aspecto económico, ha sido muy sensato. ¿Por qué? Porque es muy fácil escupir hacia arriba. Piensa que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que gobernó 20 años el país, es el partido que mantuvo la estabilidad macroeconómica, que ha hecho las grandes reformas estructurales, no solo en política económica, sino también en política social o en infraestructura, pero al mismo tiempo es un partido que mantiene vocación de poder, de regresar al gobierno. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que ser muy sensatos al momento de nosotros aproximarnos al análisis del desempeño de la economía por parte del gobierno. Política monetaria, muy bien. Política fiscal, bastante deficiente, sobre todo por la parte del gasto de inversión pública, que fue un gasto que durante el año prácticamente se mantuvo por debajo de lo que estaba presupuestado en el propio ley de presupuesto general del Estado para el año 2021. Pero el gobierno gastó, lo que no hizo fue inversión. No, la parte de inversión, pero la parte de inversión es la parte que más dinamiza la economía. Y por lo tanto el gran esfuerzo que tuvo que hacerse fue por la parte de política monetaria. Quiere decir que la política monetaria tuvo un acompañamiento muy pobre de la parte de política fiscal. Fíjate con el cierre también del déficit. Primero te decía el crecimiento. El crecimiento del 13%, cuando tú lo comparas con el 2019, porque tú has recuperado crecimiento perdido, estamos hablando de un crecimiento en torno al 3,7%. No es exactamente el 13%, es recuperar. Y hay sectores que no se recuperan a la misma velocidad. El otro aspecto que habría que destacar es el tema del el déficit. Sí, el déficit cierra menor porque ejecutaste menos gastos. Eso es como que diga, bueno, me ahorré 20,000 pesos este mes porque dejé de pagar el colegio. No me lo ahorré, dejé de gastar. Sí que son términos diferentes, no es un ahorro. Dejé de gastar, no, porque tenía compromisos que no cumplí durante este año. Entonces, claro que tengo un déficit menor, porque dejé de gastar, pero ya lo tenía financiado en el propio presupuesto. Entonces son aspectos que no tienen tanta... Y no tiene que ver como decir, ok, lo entiendo, cuando no hago inversión... La inversión en capital es el no gasto. La ejecuto, ok, ahí no economicé, sino dejé de gastar. Pero si yo, por ejemplo, elimino un ministerio o elimino unas dietas y unos viajes, eso sí no es economizar.
Depende, porque lo que hay que hablar es de la calidad del gasto. No es gastar menos, es gastar más, pero con más calidad. Y yo creo que ese ha sido un punto que el gobierno no ha dejado muy claro y que era un ofrecimiento de campaña del Partido Revolucionario Moderno, pero no ha quedado muy claro dónde está la mejora en calidad del gasto. Creo que ese es un aspecto también importante para el 2021. Quizás la pandemia ha frustrado muchos planes, porque todo se le pega también, que dicen, ok, no hemos podido gastar todo lo que quisiéramos porque tenemos que meter todo en salud. Podría ser el argumento de ellos. Pero cuando tú ves el gasto en salud no se corresponde con el discurso. El gasto en salud en 2021 fue menor que en 2020, es lógico también, porque también tenías menos presión en el segundo semestre que durante el primer semestre. Pero fíjate que ese es un punto que todavía no ha quedado muy claro, es decir, ¿dónde mejoré efectivamente la calidad del gasto más allá del tema de la pandemia? Evidentemente que la pandemia siempre va a condicionar el análisis que se haga tanto del año 2020 como el 2021. Y yo creo que calidad del gasto fue gastar en salud. Yo creo que eso no hay ninguna duda, o gastar en los programas de transferencias sociales que permitieron que la pobreza no se incrementara de forma más significativa, lo que efectivamente produjo la pandemia. Entonces yo creo que ahí sí podemos hablar de una calidad del gasto importante. Bien, usted mencionó... Dime tú, Michel, yo me siento muy viejo. Los ingresos y la parte de cómo se comportaron las recaudaciones. Las recaudaciones incrementan también por el efecto precio. Tú ponías un ejemplo. Y no también, claro, usted mencionó la reforma, la ley. Y también la ley, 45. exactamente. Y eso no se repite para el año 2022. ¿Por qué? Porque son, digamos, ingresos de un solo momento. O sea, está previsto inicio y fin de la aplicación de una legislación. Bien. Recuerdo, y hay que decirle a la gente, que usted fue director de Impuestos Internos creo que en el año... Del 2012 al 2016. Del 2012 al 2016. Y recuerdo desde ese momento que ya nosotros hablábamos de reforma fiscal, de la necesidad de una reforma fiscal, de que el país todos los años se estaba endeudando, de que en el Banco Central hay un déficit cuasi-fiscal con una deuda de parte del Estado que hay que capitalizar y todo eso hay que sincerizarlo y que se necesitaba una reforma fiscal. Desde antes. Desde antes estamos hablando de la necesidad de resolver el tema, no solo de buscar más ingresos, sino también de organizar los impuestos, algunos impuestos que son provisionales, analizar las exenciones, el gasto tributario y todo eso. Y a eso le agregamos que en el año 2020 viene una pandemia y nos obliga no solo a tomar dinero prestado, lo que estaba estipulado según nuestros presupuestos anuales, sino miles de millones de dólares adicionales para cubrir el efecto de la pandemia. Recientemente se pensaba que el gobierno ya se abocaba por fin, sobre todo con esta justificación del tema de la pandemia, de poder tocar el tema de una reforma fiscal. Se dejó esto sin efecto. ¿Qué pasó? ¿Qué es que ya no es necesario, que se puede postergar y por qué tiempo podríamos hacerlo desde su punto de vista? No, desde mi punto de vista no. Fíjate, el Partido de la Liberación Dominicana fijó una posición al respecto. El Partido de la Liberación Dominicana, que además fue el partido de las grandes reformas del sistema tributario de República Dominicana desde el punto de vista de la administración, le tocó hacer reformas muy seguidas, ahora no nos recordamos y la actual generación no lo recuerda, pero hace unos 16 años todavía teníamos el recargo cambiario, y que era un impuesto que se cobraba atado a las divisas, al precio del dólar en aduanas, y eso equivalía al 2% del producto en ese momento. Eso equivaldría a valor presente en torno a unos 110.000 millones de pesos solo por concepto del recargo cambiario. Ese era el efecto que tenía y eso tuvimos que modificarlo y convertirlo en impuestos internos. Por eso se hicieron reformas tributarias muy seguidas. Ahora esas reformas llevan al mismo tiempo su contrarreforma, que ha sido una crítica que hacía desde mi etapa de director de impuestos. ¿Por qué? Porque cada ley que se aprueba al mismo tiempo aprobaba exenciones o aprobábamos luego fechas límites para eliminar determinadas figuras tributarias o determinar determinados incentivos. Al final, lo que tenemos es una maraña difícil de administrar para el administrador tributario
y difícil para el regulado. Y hemos creado un sistema bastante sectorizado. Tenemos múltiples sistemas tributarios. Evidentemente que eso sigue estando sobre la mesa, sigue siendo un tema pendiente. Fue el Partido de la Liberación Dominicana que lo plasmó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la necesidad de incrementar la presión fiscal, y no solo la presión fiscal, sino el tema de la composición de la presión fiscal. De la composición de la presión fiscal depende el efecto distributivo que se tiene en una sociedad, es decir, mejora la equidad o no. Y son temas que siguen estando sobre la mesa. Evidentemente que el tema de la pandemia, el hecho de tener un impacto tan fuerte con un tema de salud como ha sido el COVID-19, no era sensato hacer reforma en ese contexto donde la economía todavía está viviendo, y todavía hoy estamos sentados viviendo un choque externo y mucha incertidumbre, ahora con la variante Omicron, que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar en el futuro inmediato. Por lo tanto, esa fue una decisión sensata del gobierno, de no tomar la decisión. Pero los temas siguen estando pendientes, siguen estando sobre la mesa. ¿Y es sostenible, desde su punto de vista, qué tiempo esto puede ser sostenible, el no hacer una Mira, reforma los economistas no hacemos profecías de ese tipo. Profecía en el sentido de ver el futuro. ¿Por qué? Digamos, porque si se mantienen los indicadores... Porque la probabilidad de uno equivocarse es muy alta. Entonces uno lo que habla es de tendencias. Y la tendencia es, desde el punto de vista de los ingresos tributarios, es que efectivamente el sector público dominicano va a necesitar nuevas fuentes de ingresos. Fíjate que el sector público recauda 14 pesos de cada 100, pero gasta 18 en promedio. Es decir, nuestro gasto es un 18. De cada 100 pesos que puso la economía, gastamos 18. Ahora nos endeudamos en 4 para complementar lo que nos falta del 14 recaudado. Esto es un tema que sigue estando sobre la mesa. Y esto debería ser de los temas de diálogo fundamentales en esta economía. Ahora, ¿es el mejor contexto ahora para hablar de esto? Evidentemente que no. Fíjate que en Colombia este fue un tema bastante difícil para la actual administración, y prácticamente ninguna administración ha hecho grandes reformas ni reformas importantes en el marco de la pandemia. Entonces, pero sí es un tema que está sobre la mesa. Bien, hay un cuadro que yo envié a la producción que me llama mucho la atención. A ver si lo tenemos en pantalla. Ahí está. Bueno, mira, a ver si vamos a ver si lo podemos poner un poquito más cerca, donde están los totales y las columnas. Miren, esto nada más para que la gente lo vea, y me gustaría la opinión de Guarocuya Félix en esto. Ahí hay un cuadro desde el 2020, enero, hasta 2021, noviembre, de cuánto es el empleo en República Dominicana. Ya nosotros tenemos 2.142.000 personas, 2.142.000 personas en la seguridad social, y cuando comenzó todo esto en la pandemia teníamos más o menos 2.107.000, o sea que estamos con 20.000 personas por encima de lo que había original. Me llama mucho la atención que nosotros teníamos, siempre se hablaba de la alta nómina del Estado, y cuando comenzó el 1 del 2020, el Estado tenía 613.000 empleados. Sí. Y al día de noviembre del 2021 tiene 598.900, o sea, 600.000 empleados, 13.000 empleados menos. Quiere decir que los mismos empleados públicos que hay en el 2020 son los que hay ahora. ¿Logró el PRM colocar toda su gente aquí ya, o está gastando mejor y ha puesto gente calificada y ha eliminado de la nómina? Eso es gastar mejor, eficiencia en el gasto. No, yo no creo que... Porque no pudo eliminar, y eso ya lo podemos ver, eso que se decía que eran cientos de miles de botellas. No es tan fácil. Yo creo que este no es un buen indicador por sí solo para hablar de calidad del gasto. Por supuesto es uno de los indicadores. Pero fíjate que la tendencia que ha tenido la economía, y sobre todo de generar mucho mayor dinamismo desde el punto de vista de la creación de empleo en el sector privado, es una tendencia que tienen la mayoría de las economías. Eso es positivo. Es decir, eso es bastante positivo, pero evidentemente no es suficiente, porque al mismo tiempo los empleos que se han generado son mucho menor calidad
que existían hasta el 2019. Pero esto sigue siendo positivo en el sentido de que se generaron empleos. La parte negativa es que baja la calidad del tipo de empleo y el tipo de contratación. Y yo creo que ahí es que el gobierno sí tiene que plantearse reformas estructurales que son importantes, que siguen estando pendientes, que no hicimos nosotros. Yo creo que debimos de haber hecho reformas importantes en el mercado de trabajo, que son temas que evidentemente van a gravitar en la discusión futura en la República Dominicana. Y cuando hablo de una reforma del mercado de trabajo, no me refiero a la reforma solo del Código Laboral, sino a una reforma profunda del mercado de trabajo. Eso implicaría introducir políticas activas de empleo, vincular las políticas activas de empleo con los subsidios y las transferencias que reciben las personas, es decir, los programas condicionados y no condicionados. Además, vincular toda la parte de formación técnico-profesional con la parte de políticas de empleo, es decir, una reforma que nos lleve a un nivel de funcionamiento del mercado de trabajo diferente al que tiene República Dominicana en este momento. Cuando un gobierno prepara un presupuesto y dice, estoy amarrado, tengo que invertir, tengo que construir, tengo que hacer obras, tengo mucho compromiso, tengo mucho gasto en educación, en salud, en todo, hay que hacer infraestructura, y dice, tengo que mantener el gasto público, tengo que un presupuesto limitado, unos ingresos limitados, que cubrir los endeudamientos, el petróleo sube, hay muchísimos temas. Y se ha puesto muy de moda la figura de la alianza público-privada, que aunque hay que reconocer que es una figura que viene desde atrás, ahora parece que se está activando para muchos sectores y para muchas operaciones que se van a hacer en alianza público-privada entre el Estado y el sector privado, entre el gobierno y el sector privado. ¿Cuál es su opinión de esta figura y del uso que le está dando el gobierno en este momento, ya después de tener su reglamento? Mira, yo te diría que hay que ser cuidadosos. Primero, no he visto todavía una gran alianza público-privada anunciada durante el transcurso del año 2021. Quizás sea mucho más dinámico en el 2022. Ahora yo llamaría la atención sobre el tema de las alianzas público-privadas, porque por lo regular la alianza público-privada tira todo el riesgo al sector público y lo convierte en un pasivo contingente para el Estado. El sector privado asume la parte correspondiente al flujo positivo, pero disminuye su exposición al riesgo. El riesgo lo asume el Estado. Y este es un tema que hay que verlo siempre con mucho cuidado. Evidentemente que hay alianzas público-privadas que son muy positivas, hay ejemplos muy positivos, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que un ejemplo son las carreteras. Y yo creo que hemos tenido mal ejemplo en el tema de alianza público-privada con carreteras, primero porque no había un marco jurídico en el momento en que se realizó alianza público-privada con la carretera de Samaná, pero también mirando la experiencia internacional no ha sido muy positiva el tema de alianzas público-privadas con el tema de carretera. Entonces, te digo que es una muy buena figura, pero que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sensato en qué temas puede hacerse alianza público-privada para que no se convierta en un pasivo contingente para el Estado. Cuando digo pasivo contingente, es una deuda futura, es un agujero fiscal. El peaje sombra es un pasivo contingente. Es un pasivo contingente que luego tiene que cubrir el Estado. Las remesas nos salvaron, pero ¿es algo por lo cual podemos seguir contando por mucho tiempo? Mira, la remesa yo creo que es un indicador del fracaso de una sociedad. La remesa es el indicador del fracaso de una sociedad. Celebramos recibir remesas de personas que nuestra economía no ha sido capaz de retener en su mercado de trabajo. Entonces yo creo que las remesas es un complemento de cualquier economía, no solo de la economía dominicana, sino de la economía que expulsa parte de sus ciudadanos, como el caso de Centroamérica, el caso de Honduras, que tiene una alta migración en los Estados Unidos, o en el caso de España, que tuvo una gran migración en los años 50, 60, 70, y luego comenzó a revertir ese proceso, también fue un gran receptor de remesas, pero ese es un indicador de fracaso del mercado de trabajo de un país. No es para nosotros sentirnos contentos. Yo creo que la remesa da la alegría de recibir un ingreso por parte de la familia que tiene un familiar que tiene la capacidad de poder enviar parte de sus ingresos para el consumo autónomo, pero es algo para nosotros reflexionar de qué políticas no hacemos bien, porque lo adecuado sería de que una economía no necesitase las remesas
para poder equilibrar sus cuentas. Sí, y también los grandes esfuerzos que se hacen de parte del gobierno en cuanto a los turismo, y mira, es decir, lo que es que aunque pase lo que pase con la pandemia, el turismo tiene que seguir caminando. Eso realmente es tan importante el aporte del turismo. El aporte del turismo es importante, pero hay un punto que hay que, digamos, equilibrar, es decir, hasta dónde es importante determinados ingresos por la actividad de un sector con relación a la salud colectiva de la sociedad. Yo creo que es un punto difícil de saber cuál es el punto de equilibrio. Y debo reconocer que en gran medida el gobierno ha hecho muy bien la parte correspondiente a la promoción del turismo en República Dominicana, y además de generar la percepción de seguridad sanitaria en la República Dominicana para los turistas. Ahora esto sí hay que también tenerlo con mucho cuidado, porque hay que tener un punto de equilibrio entre la necesidad del dinamismo del sector turístico con la necesidad de preservar el tema de salud. ¿Qué quiere decir? Que hay que combinar ambas cosas, ¿no?, al mismo tiempo. Yo creo que al final tendremos que aprender a convivir con un virus que llegó para quedarse, no llegó para irse mañana, ni va a haber una... Finalmente, de eso mismo, vamos a dar un poquito más, vamos a vincular lo que es el presupuesto de este año, que está aprobado, con lo que serían el presupuesto. Yo siempre lo digo que es un presupuesto. Uno supone claro que algo va a ocurrir. Y es bueno recordar que República Dominicana, también introducido por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tiene un presupuesto plurianual, el presupuesto hasta 3 años, indicativo en República Dominicana, en lo cual se van haciendo ajustes anuales para el presupuesto general del Estado. Esas cosas se van perdiendo, pero antes de esas reformas del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno, teníamos un presupuesto consolidado del gobierno central. Ahora tenemos un presupuesto general del Estado. Y esto tiene implicaciones diferentes desde el punto de vista presupuestario y macroeconómico. Explica un poquito esto. Antes solo hablábamos del gobierno central. Ahora el presupuesto tiene que tomar en cuenta otras partidas que no se transparentaban en el presupuesto. Por ejemplo, las transferencias tienen que estar mucho más detalladas a las instituciones que son del gobierno, que no son del gobierno central. El tema de las transferencias a los municipios, que tiene que haber un capítulo que desarrollarse sobre los presupuestos de los municipios, porque los municipios son el segundo nivel de administración del Estado. Es decir, se hicieron cambios muy importantes en la estructura presupuestaria. ¿Tiene miedo usted con lo que tiene, con los cambios que nos puede dar este brote ahora, sobre todo en el tema remesas y turismo, en lo que puede ser cambios en lo que estaba presupuestado, sobre todo los ingresos? Digamos que eso forma parte de la incertidumbre, eso no lo puede saber absolutamente nadie. Te iba a comentar la anécdota de Robert Solow, uno de los economistas más importantes del siglo XX. Y Robert Solow, le entregaron el premio Nobel a mediados de los años 70, los periodistas fueron al Departamento de Economía de la Universidad de Estado y le dicen: profesor, venimos a felicitarle, pero queremos que usted nos diga cuál va a ser la evolución de la economía norteamericana el próximo año. Y le dijo: joven, me acaban de entregar un premio por un trabajo que hice hace 40 años. ¿Cómo usted quiere que le diga lo que va a ocurrir el próximo año? Entonces, ¿qué quiere decir? Todavía sigue siendo un año con mucha incertidumbre. Por lo tanto, las predicciones que puedan hacerse son de muy corto plazo. Es decir, ¿qué puede ocurrir? Va a depender mucho de cuál va a ser la respuesta que se tenga para el Omicron. Fíjate cómo se ha disparado el contagio, por ejemplo, del virus. Todos tenemos más cuidado. Nuevamente, probablemente no haya encierro. Afortunadamente, una parte importante de la población mundial, incluyendo la de República Dominicana, está vacunada. Hay que seguir incentivando a las personas antivacunas a que se vacunen. ¿Usted cree en no cerrar la economía de nuevo? Mantener la salud y la economía abierta. Claro, pero eso va a depender mucho de qué tan letal pueda ser la nueva variable. Entonces, son decisiones difíciles de gobierno. Y hay que estar en el gobierno para saber. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las críticas que se hacen cuando se gobierna, porque cuando tú eres oposición y tienes vocación de ser gobierno, probablemente te va a tocar nuevamente tomar decisiones que son difíciles compatibilizar. Cuando se toma una decisión, siempre genera efectos positivos y efectos negativos. Las decisiones no son neutrales. Y eso es importante para cualquier decisor de política pública. Ocurre en el ámbito privado, pero es mucho más visible en el ámbito de la política pública. Las decisiones no son neutrales. Preservo salud, pero voy a penalizar determinado sector económico. Y al mismo tiempo beneficio otro.
Es decir, cuando tú confinas a las personas, hay sectores que también se benefician, sectores económicos. Son aquellas que venden servicios, o las ventas por internet, o la comida rápida, las farmacias, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser muy cuidadoso al emitir este tipo de juicios. Digamos que lo adecuado y lo ideal sería poder compatibilizar poco a poco el enfrentamiento que se hace a cualquier variante. Esta es una variante, puede haber más variantes a futuro de la enfermedad, con el funcionamiento de la economía y sobre todo con mantener los puestos de trabajo de las personas. Una persona con un empleo estable y de calidad necesita menos subsidios y menos transferencias. Por eso hago tanto énfasis en la reforma del mercado de trabajo. Bien, vamos a agradecer a Guarocuya Félix, economista y secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, muchas gracias por a ustedes estar por con permitirme nosotros estar aquí. y por ser tan sincero con todas sus respuestas. Gracias, Muchas gracias. Guarocuya Félix.